La casa siempre estaba en silencio cuando él se iba por las mañanas. El sonido de la puerta al cerrarse marcaba el inicio de otro día, en el que ella sabía exactamente cómo debía comportarse. No llorar, no hablar de más, no provocar. Aprendió esas reglas sin que nadie se las enseñara directamente. Las aprendió observando, escuchando, sintiendo. Era solo una niña, pero entendió muy pronto que el silencio podía ser una forma de protección. Se levantaba temprano, se vestía despacio, y bajaba a la cocina con pasos cuidadosos. Cada movimiento estaba calculado para no hacer ruido. Si algo caía al suelo, su corazón se aceleraba. Si un plato chocaba con otro, sus manos empezaban a temblar. Miraba siempre alrededor, como si el peligro pudiera aparecer de repente. Su rostro, aunque joven, tenía una seriedad que no correspondía a su edad. Su padre no veía nada de eso, o tal vez no quería verlo. Trabajaba muchas horas, regresaba cansado, y creía que su hogar era un lugar seguro. Pensaba que mientras él no estaba, todo estaba bien. Confiaba. Y esa confianza fue lo que más tarde se convertiría en culpa. La mujer que vivía con ellos parecía perfecta ante los demás. Siempre sonriente, elegante, amable con las visitas. Nadie hubiera imaginado lo que ocurría cuando la puerta se cerraba y no había testigos. Sus palabras podían ser dulces frente a otros, pero a solas se volvían frías, cortantes, cargadas de desprecio. No siempre levantaba la mano, a veces no hacía falta. Sus miradas, sus amenazas, su tono bastaban para paralizar a una niña pequeña. Ella nunca entendió por qué era así. Solo sabía que, hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. Si hablaba, molestaba. Si callaba, era ignorada. Si lloraba, se burlaban. Si sonreía, decían que fingía. Poco a poco empezó a creer que el problema era ella, que merecía lo que recibía, que decir la verdad solo empeoraría las cosas. Cada noche, antes de dormir, se tapaba con la manta hasta la cabeza. Imaginaba que estaba en otro lugar. Un lugar donde nadie gritaba, donde podía equivocarse sin miedo, donde podía ser solo una niña. A veces pensaba en contarle todo a su padre, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. El miedo, la duda, la amenaza constante de que nadie le creería. Una vez intentó decir algo. Fue una frase pequeña, casi invisible. Dijo que no le gustaba quedarse sola. Su padre sonrió, creyendo que era una etapa. La mujer intervino rápido, diciendo que la niña exageraba, que era sensible, que siempre inventaba cosas. Él confió en esa explicación, no porque no amara a su hija, sino porque no quería creer que algo así pudiera pasar bajo su propio techo. El tiempo pasó, los días se mezclaron unos con otros. La niña creció, aprendiendo a ocultar sus emociones. En la escuela era callada, distraída, siempre cansada. Los profesores notaron cambios, pero nadie preguntó lo suficiente. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, ella asentía con la cabeza. Decir que sí era más fácil que explicar un dolor que ni ella misma sabía cómo poner en palabras. Las marcas no siempre eran visibles. A veces aparecían moretones que ella escondía con mangas largas. Otras veces no había nada que se pudiera señalar. El daño más profundo no se veía. Estaba en su forma de caminar, de mirar, de respirar. Estaba en la manera en que se encogía cuando alguien alzaba la voz. Su padre empezó a notar pequeñas cosas. Un cambio en su mirada, el silencio excesivo, las noches en las que ella despertaba llorando. Pero siempre encontraba una explicación lógica. El cansancio, la escuela, la edad. Nunca imaginó la verdad completa. Un día, llegó a casa antes de lo habitual. No avisó. Quería sorprenderlos. Abrió la puerta con cuidado y entró sin hacer ruido. Lo que escuchó primero fue un grito, no el de una discusión normal, sino uno cargado de rabia. Reconoció la voz de la mujer. Luego escuchó un sollozo. El corazón se le detuvo. Avanzó lentamente hasta la cocina. Allí la vio, a su hija, encogida contra la pared, con los ojos llenos de terror. La mujer estaba frente a ella,
gritándole palabras que ningún niño debería escuchar. Durante un segundo nadie se movió. El silencio fue brutal. El padre reaccionó de inmediato, gritó, separó a la mujer de su hija, la tomó en brazos. La niña temblaba, no podía parar de llorar. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo salió de golpe. No fueron palabras claras. Fueron lágrimas, miedo, desesperación. Fue suficiente. La mujer intentó justificarse. Dijo que la niña era difícil, que exageraba, que todo era un malentendido. Pero esta vez, él no escuchó. Algo dentro de él se había roto. Miró a su hija y entendió que había llegado demasiado tarde. Esa noche fue larga. Llamadas, decisiones, lágrimas. La mujer se fue de la casa, se quedó abrazada a su padre, como si soltarlo significara perderlo. Él le prometió que nunca más estaría sola, pero aunque sus palabras eran sinceras, el daño ya estaba hecho. En los días siguientes, la verdad salió poco a poco, no porque la niña quisiera contarla, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el silencio. Cada recuerdo era una herida que volvía a abrirse. Cada explicación era un peso. Su padre escuchaba con el corazón destrozado. Cada frase era una acusación silenciosa hacia él mismo. Se culpó por no haber visto antes, por haber confiado, por haber ignorado señales. Se preguntó cómo pudo fallarle de esa manera. Intentó compensarlo con amor, con atención, con presencia constante. Pero aprendió algo doloroso. El amor no borra el pasado, solo puede ayudar a construir algo nuevo, con paciencia y tiempo. La niña comenzó a recibir ayuda, terapia, apoyo, comprensión. No fue un camino fácil. Había días en los que no quería hablar, días en los que tenía miedo sin saber por qué, días en los que se sentía culpable por todo. Su padre estuvo allí, aprendiendo también, aprendiendo a escuchar sin interrumpir, a creer sin dudar, a proteger sin controlar. A veces, en las noches tranquilas, ella le preguntaba si había hecho algo mal. Él la abrazaba y le decía que no, que nunca fue su culpa, que guardar el secreto no la hacía débil, la hacía humana. Le decía que el miedo no era vergüenza, y que hablar, aunque tarde, era un acto de valentía. Sin embargo, había algo que ambos sabían. Algunas cosas no se podían recuperar. La inocencia perdida, la confianza rota, el tiempo que pasó sin protección. El día que su padre descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para evitar el dolor, pero no demasiado tarde para cambiar el futuro. Con los años, la niña empezó a sonreír de nuevo. No siempre, no fácilmente, pero de verdad. Aprendió que su voz importaba, que tenía derecho a decir no. Su padre se convirtió en su mayor defensor, no solo para ella, sino para otros. Habló, denunció, aprendió a no mirar hacia otro lado. Esta historia no es solo sobre una niña y su padre, es sobre todos los silencios que se ignoran, sobre las señales que se minimizan, sobre el daño que se esconde detrás de puertas cerradas, y sobre la importancia de escuchar, incluso cuando la verdad es incómoda. Porque a veces, el secreto se guarda por miedo, y cuando la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde para evitar el dolor. Pero nunca es demasiado tarde para proteger, para creer, para amar mejor.